Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos una entrevista con un artista orgullosamente hondureño. Vamos a conocer un poco de la vida y el trabajo que realiza don Óscar Alfredo Zavala, ¿verdad? Don Óscar, cuéntenos, ¿de dónde es originario usted? Sí, yo nací aquí en Choluteca, allá por los años 63, en el barrio La Libertad. Soy netamente sureño, netamente de Choluteca. Nací aquí realicé mis estudios, aquí me he crecido y aquí empecé a pintar. Bueno, hablemos un poco de lo que usted hace. Dios creó de la nada todo lo que vemos, ¿verdad? Toda la naturaleza. Pero ¿de dónde crea usted sus obras de arte? Bueno, las obras de arte tienen varias fuentes de inspiración. Depende muchas veces del estado de ánimo, otras veces depende del proyecto que se quiera realizar, otras veces depende de los trabajos, los encargos, ¿verdad? Una obra de arte puede venir de muchas fuentes, puede recibirse la idea de muchas fuentes, pero en el caso artístico siempre se debe tener una inspiración interna y un deseo de practicarlo. ¿Cómo y cuándo usted se dio cuenta de su potencial o talento? Sí, mire, fíjese que a mis 12 años, más o menos, no, un poco antes, más o menos como a los 10 años, viniendo una tarde de la escuela, ¿verdad? Estaba yo alrededor de quinto grado, lo que se llama quinto grado de primaria aquí en nuestro país, y entonces pasé por la vitrina de una tienda de variedades, y en esa vitrina había una pintura al óleo que no era ni siquiera original, era una litografía, pero se veía claramente que era una pintura, y me impactó. Tanto me impactó que en ese momento me despertó, sentí como una inspiración, ¿cómo le digo? Sentí como una revelación mística, realmente así. ¿Por qué? Porque sentí y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo puedo hacer. Más o menos a los 10 años me pasó esa experiencia. ¿Cómo define usted su estilo al pintar? Como soy un pintor, antes de que me pregunte, como soy un pintor que aprendí pintando, o sea, no he ido a una escuela de bellas artes, no he recibido cursos con maestros de pintura, entonces yo aprendí pintando, he aprendido traveseando, digamos, agarré el óleo y empecé a pintar, entonces fui haciendo de todo, de tal manera que aprovechando mi habilidad para el dibujo, que también es nato, ¿verdad? O sea, yo nací con esa habilidad, yo dibujaba, a partir de la escuela empecé a dibujar y luego empecé a agarrar colores, entonces me fui haciendo, digamos, y no me he metido como en un estilo particular, pero entonces literalmente yo soy un pintor, yo le puedo pintar y le puedo dibujar y pintar lo que usted quiera y a lo que a usted se le ocurra y lo que a mí se me ocurra. Y lo he ido haciendo y afinando, digamos, ya luego un poquito más adelante, empecé a leer un poco sobre técnicas, sobre perspectiva y otras cosas, y por ahí he ido perfeccionando el dibujo, pero no tengo una línea definida, o sea, un estilo definido no. Yo le puedo pintar tanto. Si tengo la inspiración, puedo pintar un cuadro abstracto, puedo pintar una figura, puedo hacer un bodegón, puedo hacer un retrato, lo que a mí se me ocurra. ¿Y además de la pintura, realiza alguna otra actividad? Bueno, artísticamente hablando, o sea, yo soy contador. Mi profesión, yo soy perito mercantil y contador público graduado en el Instituto José Cecilio del Valle, aquí en la ciudad de Choluteca en 1982. Entonces, entre mi profesión que me daba de comer, literalmente, entre mi profesión como contador y mi afición y mi actitud artística despertada desde la niñez,
Entonces he ido mezclando mis actividades. Pero digamos que he tenido dos mundos, profesionalmente y laboralmente he tenido, digamos, dos mundos. Uno que ha sido mi carrera como contador, ¿verdad? Que trabajé trabajé más de 20 años en la banca y luego he administrado algo otras empresas aquí en la ciudad de Choluteca. Pero a la par fui desarrollando mis actitudes artísticas, específicamente la pintura. Pero también incursioné en teatro, he hecho teatro. De hecho, los dos grupos más famosos que han habido en Choluteca de teatro fueron el Teatro de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Donde yo me inicié como actor y aprendí un poco de la técnica o sea, de la actuación, la dirección de teatro y otras especialidades de lo que es la actuación. Y luego me separé del Teatro de la Casa de la Cultura y entonces creamos un grupo de amigos que también habíamos empezado en Teatro de la Casa de la Cultura. Nos separamos y formamos un grupo de teatro que se llamaba Tripocho. Tripocho, digamos que era el grupo número 2, porque así fue. Y en la ciudad tuvimos mucho éxito, entonces tuve un tiempo que hice teatro. Siempre tuve el gusanito también de la escritura, así que siempre tuve el gusanito de escribir algo y sentí que se me podía dar a escribir. Sin embargo, no me animé a la escritura hasta que sentí el deseo de contar mi experiencia de contacto con extraterrestres que he vivido personalmente y que he tenido experiencias aquí en Honduras. En Honduras, aunque he tenido contacto con la gente internacionalmente, con los peruanos, con los salvadoreños, con los norteamericanos, pero mis experiencias son personales y escribí entonces un pequeño librito que ustedes lo pueden ver ahí, que lo tengo ahí en el muralito de exhibición donde presentamos donde tenemos la muestra, que se llama Los Ángeles Aún No Han Muerto. Ese libro es la crónica de mis experiencias de contacto. Entonces decidí publicarlo y creo que hice un buen trabajo. Es un libro pequeño, es un libro leíble, digamos, no es un libro pesado sobre ovnis, no es un libro pesado, sino que más bien es una experiencia contada desde el ángulo de una persona que lo experimentó y que lo ha vivido. Entonces también he incursionado en la literatura, o sea, he hecho pintura, teatro, he escrito, he hecho literatura y de hecho estoy terminando en la segunda parte de Los Ángeles Aún No Han Muerto, que por cierto no se va a promocionar como Los Ángeles Aún No Han Muerto 2, sino que, y le voy a anticipar esto a usted como una primicia, estoy dándole los últimos toques al segundo tomo, que de hecho es mucho más interesante, es mucho más extenso en volumen, el libro físico, porque este libro tiene más o menos como unas 100 y algo de páginas y este otro va a tener el doble. Entonces, en este segundo tomo estoy escribiendo y lo estoy haciendo de una manera amena siempre, lo estoy haciendo de una manera artística, pero sin exageraciones y contando las experiencias más fuertes y el mensaje que me dieron los extraterrestres en ese contacto. Además de eso, también he incursionado un poco en la música. En cierto momento de mi juventud, más o menos hace unos 15 años, también me dediqué a andar en los festivales de canción. Escribí un par de canciones para un festival de La Paz que promocionó en ese tiempo Radio Paz a través de la diócesis católica de Choluteca, y participé en ese concurso cantando como cantautor. Hice la canción y quedamos en cuarto lugar. No pudimos ganar el primer lugar, pero era prácticamente mi primera incursión en ese aspecto, y con unos amigos que hoy en día también están haciendo música y están haciendo arte, hice. Pero la música realmente no la continué porque no es lo mío. O sea,
me hubiera gustado cantar como canta mi hija Nefertiti, pero no tengo los dones que ella tiene. Entonces en la música lo dejé ahí, aunque siempre tengo el gusanito de componer y hacer cosas, pero ya no me dedico mucho a eso. Estoy más dedicado a la pintura. ¿Alguna de sus hijas sacó el don de la pintura también? No, ninguna de ellas se ha dedicado a pintar. Sin embargo, yo pienso que ellas sí tienen la facilidad, porque una de ellas, por ejemplo, Isis, mi hija de en medio, Isis tiene mucha inspiración y escribe muy bien, aunque ella no publica ni le gusta que conozcan sus escritos. Lo conozco yo y lo conoce la familia, pero escribe muy bien. Y en cuanto a la pintura, y dibuja muy bien. Isis dibuja muy bien. Se pone a dibujar y es muy buena para dibujar, pero tampoco lo practica, no lo siente como la pasión que tengo yo. Pero ellos en ese aspecto no tienen la pasión, pero yo creo que sí tienen el don. ¿Resulta estimulante para un artista hacer cuadros por encargo? Yo creo que para un artista nunca es estimulante hacer algo por negocio o por encargo. No es estimulante. ¿Por qué? Porque la obra artística debe provenir de la inspiración interna del artista y deben ser cosas originales, digamos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a uno le encarga un cuadro? Fíjese que pasan cosas interesantes y permítame ampliarme un poco en este sentido. Usted mira, por ejemplo, este cuadro del Puente Choluteca. El Puente Choluteca, voy a hacer una poquito de relación para que usted vea, para que usted sepa esto. Nosotros alrededor de 1990 formamos aquí, bajo mi trabajo, hice el trabajo de formar una organización que denominamos la Sociedad de Pintores de Choluteca, en la que estábamos varios pintores y que los voy a mencionar porque yo creo que es justo que se les dé algún reconocimiento en esta entrevista. Por ejemplo, en esta organización teníamos a Víctor Matamoros, teníamos a Mario Telmo, teníamos a don Leonel Ruiz, teníamos estaba yo, por supuesto, y estaba Emin, no sé si es Red Hernández, no recuerdo en este momento el apellido, estaba Bardales, estaba alguna gente, y andábamos exponiendo y exponíamos en las ferias y nos metían en los programas y todo eso. Fue un momento del 90 al 95, fue una época de mucho trabajo artístico muy bonito. Pero lo que le quiero contar es que, en base a la pregunta, es que, por ejemplo, este Puente Choluteca, por los años 90, nadie lo pintaba, nadie lo dibujaba. Y fue en ese grupo y bajo mi persona donde por primera vez el Puente Choluteca se mostró en una pintura más o menos de este tamaño, y yo la pinté. Normalmente la pintaba, algunos la dibujaban así esporádicamente y lo dibujaban de extremo a extremo, pero yo lo pinté a lo largo, o sea, con el paisaje de fondo de un atardecer, y el cuadro tuvo mucho éxito. A partir de ahí se empezó otros pintores empezaron a repetir esa modalidad, y ahora algunos pintan el puente de perfil, de perfil exactamente, ¿verdad? De frente, digamos, a lo largo, donde se miran las torres, pero con un paisaje de atardecer de fondo. Pero el puente, fíjese bien, a pesar de que a la gente le gusta mucho esa pintura y tiene mucho éxito comercial, porque la gente dice, el puente, qué bonito ese paisaje del puente, y lo compran. Pero el puente, en mi caso personal, no sé los demás, pero como artista, para mí no reúne ningún atractivo pintar el puente. De hecho, yo muy raras veces hago el puente, y lo he hecho, yo creo que lo he hecho durante toda mi carrera, lo he pintado más o menos como unas 10 veces. Estamos hablando en un lapsus de 30 años. Lo he pintado unas 10 veces. Hoy en día, este cuadro que usted ve aquí, donde está el puente, de frente, en un amanecer, porque este no es un atardecer, y lo quiero aclarar,
con una carreta de bueyes caminando por el puente. Este cuadro es el primero que usted va, que hay en esta forma, en esta posición. Es el primero y yo estoy haciendo el primer cuadro. Y si no, y si usted encuentra otro cuadro con este perfil y con esta composición, o sea, que tenga una carreta que va saliendo, un atardecer, entonces me avisa. No es el primero, pero yo estoy seguro que este es el primero que se hace en este estilo. Pero no reúne. ¿Por qué no reúne ¿cómo se llama? Gusto para nosotros como artistas? Porque el puente es una estructura metálica. Y es una estructura, es una obra arquitectónica. Y cuando usted lo dibuja, usted dibuja líneas nada más. Usted dibuja líneas y paralelos y horizontales. Y no se le puede sacar tanto, ¿cómo le digo? No se le puede sacar tanta expresión artística. No como, por ejemplo, este paisaje. Que un caballo que tiene luces, que tiene sombra, que es muy bonito. No se le puede sacar. Entonces yo personalmente casi no me gusta pintar el puente. Pero sé que a la gente le gusta. Y yo quise hacer esta imagen original de este tipo de puente. Pero no siempre tiene atractivo. Y menos si es por encargo. Si es por encargo, usted pinta obligado. Entonces no es muy atractivo. ¿Considera usted o ha considerado alguna vez como punto de referencia algún pintor de la historia, como por ejemplo Leonardo da Vinci o algo otro? Fíjese que yo no soy tan, ¿cómo le digo? Actualmente hay muchas corrientes de pintura modernas que van, por lo general, andamos por pinturas muy sugeridas, muy abstractas, ¿verdad? Surrealistas, muchas pinturas surrealistas que son otro tipo de composiciones y otras cosas, pero personalmente yo admiro profundamente a los pintores de la época del Renacimiento, como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como el Greco, como Tiziano. O sea, son pintores que realmente eran pintores. O sea, hacían unos dibujos perfectos y unas pinturas perfectas en sus tonalidades, en sus degradaciones, sus difuminaciones, su dibujo. O sea, excelente. A esos yo los considero pintores. Pero y soy admirador fehaciente de ese tipo de pintura. Aunque hoy en día, fíjese bien, la corriente pictórica desestima mucho el hecho de los cuadros figurativos y realistas. Lo desestiman. ¿Por qué lo desestiman? Porque ahora hay algunos conceptos como, por ejemplo, dicen, lo más importante es el color, no la figura. Dicen algunos, por ejemplo, lo más importante es lo que transmite la pintura y no lo que su ojo puede ver. Son opiniones. Sin embargo, yo no las comparto mucho porque por ejemplo, hacer una pintura abstracta es solo cuestión de técnica y de conocimiento, no es nada complicado. Si usted conoce el balance de los colores, la armonía de los colores, si puede manejar la técnica, usted puede hacer un cuadro surrealista o un cuadro cubista o un cuadro puntillista. Usted lo puede hacer perfectamente bien y lo puede hacer de muy buena calidad. Pero eso no lo hace usted pintor. Puede usted inventar una técnica nueva y puede usted vender una técnica nueva, como lo hizo Picasso, que vendió su técnica nueva de cubismo, ¿verdad? Que fue el exponente, fue el exponente más grande del cubismo, pero no fue el único cubista, ni tampoco, lo que pasa es que a él se le ha acreditado ese estilo, pero en realidad habían otros que lo practicaban y lo practicaban muy bien.
Sin embargo, mi gusto definitivamente es por la pintura renacentista. Me encantan esas pinturas religiosas que hacía el Greco, por ejemplo. Me encanta, o sea, tienen una luz y una viveza, transmiten la escena, es una cosa increíble y eso me gustaría lograrlo. Algo parecido a este cuadro del Papa. Este cuadro del Papa, fíjense que les voy a contar una cosa interesante. Este cuadro del Papa, este es el Papa Juan Pablo II, pero este Papa ya no es la figura jovencita que han estado publicitando los católicos, y lo tengo que decir porque yo soy pintor soy pintor y me considero artista, y los artistas somos polémicos. ¿Por qué somos polémicos? Porque nosotros porque el arte tiene que surgir de la profundidad del artista y no necesariamente someterse a los criterios de otros, sino a su propio criterio. Por ejemplo, este cuadro, este Papa Juan Pablo II está en su silla patriarcal sentado, pero el original no está a esa edad. El original es un Papa bien joven, un Juan Pablo II bien joven, y yo quise representarlo en sus últimos días, cuando ya él estaba realmente viejo, cuando se miraba su edad, habiendo trabajado en la Iglesia Católica. Entonces a los curas no les ha gustado, porque ellos quieren ver al Papa jovencito, al Juan Pablo II jovencito. Entonces los sacerdotes dicen, no, pero es que esa no es la cara que yo quiero de Juan Pablo, porque yo quiero tenerlo así como cuando estaba recién nombrado Papa, y hay una figura muy bonita que está bien joven y todo, pero yo no lo quise representar así. Pero ese no es mi problema, o sea, ¿verdad? Entonces eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Cuál es la pintura más cara del mundo hasta el momento? Bueno, la pintura más cara del mundo, ahorita en el argot popular, las pinturas más caras, no sé exactamente cuál puede ser la más cara, pero yo tengo entendido, por ejemplo, que una Mona Lisa es un cuadro invaluable, inclusive, ¿verdad? Es un cuadro de museo que ya no lo venden por ningún precio, porque es técnicamente un patrimonio de la humanidad, es una joya mundial, y entonces ese cuadro es un cuadro que no tiene valor, no porque no tenga valor, sino porque no se le puede dar valor, porque ya no hay un valor alcanzable y el museo ya no lo va a vender. Entonces podríamos decir que uno de los cuadros más caros sería la Mona Lisa, aunque hay otros cuadros mucho más. Hay unos cuadros, por ejemplo, cuadros de Van Gogh, cuadros de Velázquez, ¿verdad? El español, cuadros de ¿cómo se llama este señor? Se me olvida el nombre. Bueno, cuadros de mismo Picasso, ¿verdad? Cuadros de Salvador Dalí, de pintores muy famosos que sus pinturas valen millones, no de lempiras, sino millones de euros ahora. ¿Hay algún suceso en su pasado, niñez, que le haya marcado como persona o actualmente como un pintor, como un artista? Bueno, el principal suceso fue esa revelación que le digo que yo sentí cuando vi ese cuadro en la vitrina, que me impulsó a pintar. Tanto así que, sin exagerarle, como era de tarde, yo pasé como a las 2 de la tarde, 2 3 de la tarde por la vitrina y me quedé viendo el cuadro impactado, que eso es lo que yo quería hacer y que yo podía hacer eso. Y ahí mismo en la vitrina lo observé y todo, y me fui a mi casa y me hice un marco de madera, con una madera por cualquiera que encontré por ahí. Me hice un marquito chiquito, más o menos de este tamaño, y le puse una tela. Le robé una manta a mi abuela. Le robé una manta a mi abuela que envolvía las tortillas y las clavé con unos clavos de pulgada que encontré por ahí, y la clavé la manta en el marco. Y me conseguí un pincel que solo eran 4 pelos, un pincelito que era como pincel de ojos, de pestañas, de la piel de las mujeres. Y tenía unos acuarelas que me habían regalado porque yo estaba en la escuela. Y empecé a pintar en la manta sin preparar, sin nada. Y esa fue mi primera pintura. Imagínense, me impactó tanto que el mismo día yo armé un marco como pude, donde pude, le robé a mi abuela la manta, le puse unos clavos grandes y yo pinté mi primer pintura. Y me acuerdo que no me quedó tan mal.
y la hice de acuarela. Entonces de ahí, esa es una de las cosas que me ha marcado como artista. Como le digo, yo siempre pinté y no recibí ninguna instrucción. Creo que esa es una de las cosas que me ha marcado, en el sentido de que yo me puse a pintar y para mí, y los colores, ¿cómo le puedo decir? Ni siquiera recuerdo haber aprendido, haber dicho, bueno, este se hace con este se hace con este color se mezcla este. No, yo los mezclaba automáticamente y fui aprendiendo y como que ya sabía. Y así, entonces esa es la cosa que más me marcó ese momento como artista. Como pintor esa es la cosa que más me marcó. Y como actor, pues estuve en el Teatro de la Casa de la Cultura, porque he tenido ese gusanito, me gusta el arte, me gusta la pintura, el cine me fascina. Y que tengo el gusanito de meterme en un proyecto de hacer una película. Lastimosamente, hacer cine es una tarea bastante costosa, porque se necesitan muchos recursos y sobre todo se necesita mucho conocimiento. Hay que estar claro. Si uno, por ejemplo, se va a meter a hacer una película, debe saber, debe estudiar, debe aprender, debe practicar, debe hacer muchas cosas, aunque se vaya haciendo sobre la marcha, pero el que se mete a hacer una película debe capacitarse. De alguna manera debe o capacitarse en algún lado o autocapacitarse. Hoy en día la ventaja que tenemos para mucha técnica, hoy en día la ventaja que tenemos es que en el internet usted puede aprender, usted puede meterse a Google y usted puede aprender lo que usted quiera. Usted puede aprender de fotografía, usted puede aprender de música, usted puede aprender de perspectiva, usted puede saber de arquitectura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la ventaja. ¿Realiza algún tipo de ejercicios de imaginación o las ideas le vienen a la mente al momento de iniciar a pintar un cuadro? Fíjese que yo quiero ser honesto. Yo creo que no puede haber una persona, no puede haber un artista en cualquier rama del arte o en cualquier apéndice del arte o cualquier modalidad del arte que no tenga imaginación. Porque la imaginación es fundamental para crear. Entonces, yo tengo mucha imaginación. Yo literalmente, así como le voy a decir, literalmente, yo veo mis pinturas en la mente, en mi mente. Yo digo, quiero pintar esto y así, yo la estoy viendo en mi mente. Yo puedo hacer eso perfectamente bien, tengo mucha imaginación. Y como le digo, yo no creo que haya un artista que presuma de tal cosa que no tenga imaginación. No importa que sea camarógrafo, no importa que sea fotógrafo, no importa que sea músico, no importa que sea pintor. Si no tiene imaginación, no puede ser artista. ¿Qué es más importante, la imaginación o la técnica? ¿O ambas van de la mano? Ah, interesante. Ahí eso da para explicar dos cosas. Uno, que todo artista tiene que capacitarse en las técnicas existentes. Tiene que saber, tiene que tener el conocimiento de la técnica que va a manejar, sea cual sea. Tiene que tener el conocimiento. Si no tiene el conocimiento, usted no puede más. Por ejemplo, si yo no conociera cómo se trabaja el óleo sobre tela, yo no puedo hacer un cuadro de óleo sobre tela. Por lo tanto, yo tengo que aprender primero la técnica, ¿verdad? Aunque tenga el don de pintar, aunque tenga la inspiración de pintar. Entonces, la pintura o el arte, cualquier arte, también son dos cosas: oficio y trabajo. ¿Qué significa? Oficio significa conocer todo lo que esté al alcance de conocer del arte que usted va a practicar. Si usted va a hacer música, debe saber cómo hacer música. O sea, ese es el oficio. Y el oficio se consigue haciendo, ¿verdad? Y la otra parte es el trabajo. Hay que trabajar muy duro. Si a usted le apasiona algo, para que lo vaya perfeccionando, tiene que practicarlo.
Usted puede saber cómo se mezcla, cómo se hace naranja, por ejemplo. Usted puede saber. Uno puede saber que usted puede tener la teoría de que hacer el color naranja se hace con rojo y amarillo. Pero mientras usted no agarra una pintura roja y una pintura amarilla y la mezcla y lo hace, usted no sabe cómo se hace el color naranja. Entonces, técnica y trabajo debe ir de la mano. Yo quiero derrumbar algunos mitos, o por lo menos cosas que la gente cree respecto a los pintores. Quiero derrumbar un par de mitos, y son los siguientes. Fíjese bien. La gente me pregunta a menudo, ¿usted se inventa sus cuadros? Y yo le voy a decir algo. Y esto es derrumbar un mito. Nada hay nuevo bajo el sol. Nadie inventa nada de la nada. Si usted va a pintar un paisaje, independientemente que la casa que usted ve en el paisaje natural, que usted ve en la realidad, esté a la izquierda y usted la ponga a la derecha de su pintura, o la ponga en el cielo, o la ponga entre nubes, o haga una casa con unos dientes, por decir algo, ¿verdad? Independientemente de eso, la casa ya existió siempre, no la inventó. Otra cosa es que con su arte, con su inspiración, usted la forme, la deforme, la haga más chica, la haga más grande, la haga negra, la haga blanca. Esos son otros 20 pesos. Pero nada se inventa de la nada. Por lo tanto, yo como pintor, yo no me invento los pescados, yo no me invento las aves. Yo puedo hacer una ave muy linda, inclusive puedo hacer que un caballo sea una ave en mi imaginación, y puedo pintar un caballo con plumas. Pero ¿no existen las plumas? Sí existen. ¿No existen los caballos? Sí existen. Lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo es proyectando una idea de mi imaginación. Eso por un lado. Ese es un mito. Nadie inventa nada de la nada. La nada no existe. La nada existió antes de que Dios hiciera la creación. Pero una vez que Dios hizo la creación, todo existe. Fíjese bien. O sea, son conceptos filosóficos, pero que son reales. Y la otra cosa, no existe nadie. La palabra autodidacta quiere decir que usted aprendió por sí mismo. Pero en realidad no hay nadie 100% autodidacta. ¿Por qué? Cuando yo empecé a pintar, fíjate bien, ¿qué me inspiró a mí a hacer mi primer cuadro? Ver otro cuadro, el cuadro que vi en la vitrina. Pero ese cuadro fue, como quien dice, mi primera lección de conocimiento sobre la pintura. Entonces, esa fue mi primera lección. ¿Qué hice yo para pintar mi cuadro? Estudié lo que había visto. Y eso bien, mira qué interesante. El hecho de que alguien no haya ido a una escuela formal de la estructura social de artes que tenemos nosotros en nuestro país y en el mundo, el hecho de que una persona no haya ido a una escuela de artes, eso no lo hace autodidacta al 100%. O sea que ese es un concepto que la gente ha manejado equivocadamente. En realidad, todas las personas nos preparamos. En realidad, todas las personas estudiamos. Sea que estudie independientemente, sea que estudie de un libro que le llegó X, sea que alguien le haya dado una pequeña lección, etcétera, etcétera. No hay nadie autodidacta. Sin embargo, pero para resumir el asunto, en mi caso personal, yo no he estado en ninguna escuela formal de arte. Yo no he recibido ningún curso formal de pintura, ni de dibujo. Pero, como un artista que me considero, soy un investigador del conocimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Ya cuando tuve recursos y edad, me compré mis primeros libros de pintura.
cómo mezclar la pintura, y yo hacía mis propios experimentos, qué tipo de pinceles usar, cómo preparar la tela, qué tipo de barnices, etcétera, etcétera. Entonces me preparé y me sigo preparando. Hoy en día que tenemos el internet, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo estoy al tanto de las corrientes modernas de los pintores. Hoy en día no me gustan mucho, pero como le dije, yo soy aficionado de la buena pintura y el buen dibujo, de la pintura que tiene técnica, de la pintura que se mira el dibujo perfecto, de la pintura que usted mira mezcla de colores, difuminación, luz. De eso soy fanático. No soy tan fanático. De hecho, aunque de hecho los cuadros ¿cómo se llama? Abstractos y esos cuadros así de manchas, ¿verdad? Estoy en proyecto de hacerme unas 3 pinturas a mi criterio de ese estilo. Pero no necesariamente, y como le digo, pero no va a ser algo autodidacta, porque ya hay un montón de pinturas de éxito de este tipo. Entonces, ¿qué hago yo? En mi caso, ¿qué hago yo para hacerme mi propia pintura? Estudio a otros y trato de hacer algo original en mi pintura, no importa el estilo. ¿Tiene algún proyecto en marcha, exposiciones u obras por concretar? Yo he tenido por muchos años, de hecho desde que estoy metido en esta cuestión de la pintura, desde que tengo este gusto y que me mantengo pintando de manera intermitente, eso sí, mi proyecto más grande en cuanto a la pintura se refiere es que yo he soñado con montar una exposición individual, por lo menos con 20-25 pinturas bien acabadas, bien terminadas, si se puede enmarcadas, una exposición para mi ciudad, ¿verdad? Individual, que sea muy buena, donde podamos hacer un acto de inauguración, donde podamos hacer un poco de cultura, donde haya una inauguración, un discurso, donde esté la crema innata de la ciudad de Choluteca, en primera instancia. O sea, he querido hacer una pintura así, que nadie de los pintores sureños lo ha logrado. Yo no la quiero hacer, fíjese bien, aquí normalmente las pinturas, las exposiciones se montan en la Casa Valle, ¿verdad? Que ya todos lo conocemos, en la Casa Valle, que es un lugar histórico y muy bonito, y ahora lo tienen bastante cuidado, bastante acondicionado, pero no reúnen las condiciones para una exposición de pintura de categoría. No reúne las condiciones, porque el salón es pequeño, no está amueblado, no está bien pintado, no hay suficiente luz, porque la luz para una exposición de pintura es fundamental, porque la luz es la que hace que los cuadros realmente se vean. Y si la luz está amarillenta, opaca, entonces se mira amarillento el cuadro y no se ve bien. Entonces yo he soñado con reunir 20-25 pinturas bien acabadas, bien hechas, que puedan llenar la expectativa del gusto de nuestra gente que tiene gusto por las artes, de nuestra gente de Choluteca, y montar esa exposición. Una exposición completa con su brindis, con su inauguración, con un corte de cinta, y invitando a la gente más importante de la ciudad de Choluteca, o mejor dicho, invitando al pueblo de Choluteca para que vea algo especial. Entonces ese es uno de mis proyectos, y yo creo, y voy a trabajar fuertemente. Esta pequeña muestra que usted ve aquí, solo son 8 pinturas que he estado haciendo, solo son 8 pinturas, necesito tener 20. Y ya tengo el proyecto, o sea, ya sé qué voy a pintar y todo, ya lo tengo. Siempre a mi muy propio gusto y a mi muy propio estilo. Y espero, si Dios me ayuda y tengo los recursos, espero para este año 2019
a finales de este año espero tener esas 20 pinturas y espero poder organizar una exposición de pintura individual de Óscar Zavala que se respete, que guste y que la gente disfrute y que sepa que tenemos pintores y tienen un pintor aquí que puede hacerlo. De todas las obras que usted ha hecho, ¿hay alguna en especial que le ha tenido cariño? Fíjese que no he sido tan específico en ponerle amor especial, digamos, a una pintura. He pintado, lo que pasa es que he tenido como le contaba, que he tenido yo he pintado intermitentemente porque he mezclado mi profesión de contador trabajando a tiempo completo para empresas comerciales y pintando solo los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? Pintando solo los fines de semana la cosa no se avanza mucho. Pero, y he pintado mucho por encargo, ¿verdad? Porque la gente dice, mira, que necesito que me pinte eso, que me gusta. Y he producido muy poca obra particular, muy poca. Entonces no he tenido la oportunidad, no he tenido el chance de decir, este cuadro es mi obra perfecta, que la amo. No especialmente, pero quiero decirle que en realidad toda pintura uno le deposita un amor especial, porque toda pintura es como un hijo. Cada obra de arte usted está produciendo, está sacando, es como una parte suya que hay ahí, independientemente que la gente lo valore o no. Cada pintura tiene una parte de nuestras emociones, de su emoción, tiene una parte de su gusto, de su cariño, y tiene una parte muy especial. Por eso yo quiero darle un mensaje también a nuestra gente. Nosotros necesitamos, fíjese bien, esto que voy a decir es muy importante. Los hondureños necesitamos aumentar nuestra cultura. Y nuestra cultura solo se va a aumentar si nosotros valoramos a nuestros artistas. Porque un pueblo sin cultura, un pueblo sin arte, es un pueblo sin cultura. Si la gente no lee, si la gente no hace música, si la gente no pinta, si la gente no hace teatro, si no hay cine, si no hay arte, ¿qué nos queda? Nos queda la quimera de la política que no nos está resolviendo nada en el país, política que nos tiene sin cultura y sin arte, porque en el extremo de la desgracia, en un momento, yo sé que la entrevista no es cuestión de política, pero es importante porque un artista no puede cerrar los ojos a la realidad cultural de su país, no puede cerrar los ojos, y un artista debe tener un criterio, y mi criterio es que nosotros los hondureños, fíjense bien, nosotros los hondureños necesitamos aumentar nuestra cultura a través de nuestro arte. Si aumentamos nuestra cultura es como que aumentemos el conocimiento, y si aumentamos el conocimiento nosotros vamos a ser menos víctimas de gente que quiere tener oprimido o quiere tener cautivo, digamos, de dictadores y todas esas cosas. Nosotros vamos a ser más libres en ese aspecto. Entonces quiero decirle que lo que quiero decir fundamentalmente es que no es lo mismo, fíjese bien, no estamos aumentando la cultura si las personas que tienen capacidad económica, ¿verdad?, en vez de tener una pintura de un artista, de un pintor del país, ¿verdad?, de un Zavala, de un Mario Telmo, de un Vizquerra, ¿verdad?, de un Kioto, ¿verdad?, en vez de tener un calendario enmarcado en su pared que no dice nada, que no muestra nada, que no promociona nada,
Que le compren un cuadro a un pintor y engalanen y tengan la satisfacción de tener la firma de una persona que hizo ese trabajo, de un artista, de un dibujante, de un pintor. Que compren el disco del cantante que hizo, que lo compren, que lo paguen, que lo exhiban y que tengan el gusto y la cultura de decir: yo tengo una obra de arte en mi casa. Así vamos a elevar la cultura. Pero nuestra gente no piensa así, desgraciadamente. Por eso yo les doy este mensaje, para que los artistas tengan categoría. La categoría de un artista se la dan sus admiradores, o sus fans, como dicen normalmente, ¿verdad? Se la dan sus fans. Si usted es fan de un pintor, o de un músico, o de un actor, vaya a ver la obra de teatro, pague 50 pesos y vaya a verla, porque así usted le está dando el valor a ese artista y está haciendo cultura para su país. Si usted va a ver una exposición de pintura, cómprele un cuadro. ¿Usted cree que, por ejemplo, un cuadro de esto, este caballo, este puente, digamos, yo lo tengo valorado en 7,000 empiras? ¿Cuántos son 7,000 empiras en dólares? 7,000 empiras en dólares vienen siendo 300 y algo dólares. Óigame, $300 una obra de arte. Una pintura al óleo que tiene una duración de 50 años mínimo, si usted lo cuida, o máximo lo que sea necesario, porque esta pintura no se le va a destruir, no se le va a degradar. Si usted la tiene en una buena ubicación, con luz y todo, no le va a pasar nada. Y en la medida que pasa el tiempo, cuando ese pintor sea famoso o no sea famoso y se muera, entonces usted tiene una obra de arte del pintor fulano de tal, de la época tal. O sea, es historia, es cultura. Y eso es lo que compramos. Entonces, la gente no debería decir: ¿y cuánto cuesta este cuadro? Pero es que es chiquito. La gente le dice a uno, viene que a mí la gente me viene y lo que estoy hablando parece que es una pérdida de tiempo, pero yo creo que no es una pérdida de tiempo. La gente viene y me dice: fíjese que yo quiero que me haga una pintura y quiero que me haga un retrato. Ajá, le digo: ¿cómo quiere el retrato? No, lo quiero así, chiquito. Por 2 razones le dicen a usted que lo quieren chiquito. Una, porque no lo quieren pagar. Y 2, porque la gente cree que entre más chiquito vale menos. Pero es que una pintura no es una fotografía. ¿Usted sabe qué hago yo? Cuando la gente me dice: no, fíjese que lo que usted quiere es una fotografía. No, mire, tómese la fotografía, que se la imprima, la enmarca y le va a quedar bonita en su casa. Yo no hago ese tipo de trabajo. Si yo hago un retrato, y que conste que he hecho 2 o 3 en toda mi vida, ya le voy a explicar la otra razón por la que no trabajo en retratos, por lo menos aquí en Honduras. Le digo a la gente: si usted quiere yo no hago pinturas así, yo lo que le hago son pinturas, y una pintura debe tener cierta, a mi criterio, y ese es mi criterio, una pintura al óleo, un retrato por ejemplo, debe ser algo original, algo espectacular, de un tamaño que no pueda ser reproducido mecánicamente, porque ese es un óleo, es una obra de arte, es un trabajo a mano, es un trabajo con sus ojos y sus manos, con una pintura especial. No es un retrato, no es una fotografía. Entonces yo mando a la gente: no, fíjese que usted lo que quiere es una fotografía, tómese la fotografía que más le guste y usted enmárquela y la pone en su pared. Yo no hago ese tipo de trabajo. Y la otra razón por la que hago muy pocos retratos es simple y sencillamente porque la gente no se siente a gusto con el parecido de su fotografía, ni siquiera con las mecánicas, que usted sabe que la máquina capta lo que mira y no le va a mentir. Y cuando uno hace una pintura, no está haciendo una fotografía. Usted está logrando captar la esencia de la personalidad de esa persona en esa. Y usted puede lograr captar la esencia y la personalidad de esa persona en pinceladas.
Y no necesariamente hacer una cosa tan acabada, no necesariamente. Usted puede decir, ve fulano, y de repente no es como una fotografía. Ese es el punto. Entonces nuestra gente debe entender que una cosa es pintura y otra cosa es fotografía. Una cosa es una obra de arte como pintura y otra cosa es una fotografía. Aunque debo aclarar que no estoy minimizando el hecho de la fotografía, porque hay fotografías que son obras de arte también. Pero esos son otros 20 pesos de lo que podemos hablar luego. ¿Alguna de sus hijas le ha servido de inspiración en algún cuadro alguna vez? No, todavía no, pero estoy pendiente de hacerle a mi hija Nefertiti una de sus imágenes preferidas, porque ella le encantan las sirenas. Entonces quiero hacer un cuadro especial de una sirena, pero yo quiero hacer una sirena con su rostro. ¿Ya? Quiero hacer un cuadro, hacer una sirena más o menos como la que está allá, pero con ella, con su físico. Entonces me gustaría, y estoy en eso, y creo que lo voy a hacer. Para finalizar, don Oscar, estos cuadros que están aquí, que vemos, ¿ya están a la venta, va? Sí, la persona que se interese y quiera comprar un cuadro, pues aquí los tenemos, lo pueden venir a ver. Y sí, están a la venta, porque pues hay que recuperar los costos y seguir pintando. Y para recuperar los costos, pues hay que venderlos. ¿Verdad? Porque aquí la inversión, yo hago la inversión en los cuadros, pero es particular y a veces se terminan los fondos. Entonces sí están a la venta, ¿verdad? Mi número telefónico, ¿verdad? Es el 9554 4868. Es mi número telefónico. Me pueden llamar a mi número, ¿verdad? Y podemos concertar una cita, pueden venir a mi casa a ver las pinturas, se las muestro en detalle. Todas las pinturas tienen un valor, digamos, casi simbólico, porque yo estoy consciente, como le digo, que tenemos dos problemas. Tenemos una economía pobre y tenemos una pobre cultura. Entonces, como esas dos cosas no se combinan, entonces no se puede vender aunque yo considere una pintura una obra de arte, el que la compra por lo general no la considera una obra de arte, sino una pintura que quiere para decorar su casa y perfecto. Entonces vendemos no como obra de arte, vendemos como pintura, ¿ya? Para recuperar costos y seguir pintando, más o menos. Si quieren una pintura en específico que la vean aquí en el video, entonces me pueden decir, fíjese que estoy interesado en la pintura tal, y yo con todo gusto me puedo reunir con esa persona, se la llevo y la puede ver en vivo. Y podemos hablar sobre el costo. El costo, como le digo, no es una cosa exorbitante. Por supuesto que es una inversión, como le digo, para aquel que lo puede hacer. Y los cuadros andan más o menos en esa categoría. El cuadro más caro entre comillas, ¿verdad?, que tengo es este del Papa, que está enmarcado y que es una figura especial, que puede ser para una persona especial. Este cuadro yo lo tengo valorado en 20,000 lempiras, pero obviamente tiene un marco profesional. Está solo de colgarlo, de ponerlo, inclusive de ponerlo en el altar si quieren, ¿verdad? Y es un precio sumamente barato, es un módico, es un cuadro casi de 1 metro por 1 metro. Y entonces, ¿verdad?, es el cuadro más caro, pero por su condición. Bueno, don Oscar, agradecemos, ¿verdad?, haya usted aceptado dar a conocer más que todo al público sus obras de arte, y así también, ¿verdad?, dar su contacto para que puedan venir a su casa y ver todas estas maravillas que usted tiene, y así poder también apoyar lo nuestro y crear esa cultura, como dice usted. Bueno, nuevamente gracias, y gracias a ustedes también por haber visto esta entrevista con don Oscar Zavala. Ya tienen su contacto para que puedan llamarlo o venirlo a buscar para comprar cualquier obra de la que él ha creado. Muchas gracias.